Gracias, Alexandra. Bueno, amigos, buenas noches. Hoy en Pelotadura comenzamos hablando sobre la vista preliminar del biólogo marino asesinado por un vecino. Desgarrador ha sido el testimonio de su viuda. Hoy en corte estaremos analizando todo lo que allí ocurrió. Además, en lo que no te dicen, te lo dice Colbert, hablamos de los incentivos prometidos a los médicos en la diáspora. ¿Qué pasó? Algunos sí, a otros no, unos a media. Colbert nos trae datos bien importantes y nos visita la directora de Homeland Security para hablarnos de la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre las redadas migratorias. Con esto y más, comenzamos a jugar Pelotadura. Saludos amigos, soy Laisa Torres en sustitución del compañero Ferdinand Pérez y hoy me acompaña Margarita Ponte. Saludos, Margarita. Saludos, muy buenas noches, Laisa, Buenas noches. Jorge, toda la gente que nos acompaña en el estudio y a ustedes, Puerto Rico. Profesor Jorge Colbert Toro. Buenas noches a ambas, al pueblo de Puerto Rico y dos invitados. Bueno, como les adelanté, gracias a ambos, como les adelanté, hoy en el Tribunal de Ponce arrancó la vista preliminar por el caso de asesinato que ocurrió en Yauco contra el biólogo marino asesinado alegadamente por su vecino, todo esto por una disputa, ¿verdad?, sobre unos ruidos que este vecino distribuía directamente a la casa. La primera en subir al estrado fue la viuda. Vamos a ver un resumen de lo que ocurrió. Hoy se reanudó la vista preliminar en el caso contra el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, imputado del asesinato del biólogo marino Roberto Antonio Viqueira, en hechos ocurridos en julio por un alegado altercado vecinal respecto al volumen de una música. El 10 de septiembre, el caso tuvo un giro sorprendente luego de que las cámaras de seguridad de la casa del imputado tuviesen contraseñas que nombraban a la víctima. Hoy, la vista continuó su curso y la viuda del biólogo marino testificó y narró con voz entrecortada y ojos cerrados el momento que comenzó el altercado que cobró la vida de su esposo. Sonó de manera intensa el sonido de los coquíes. Y nuestra reacción fue levantarnos e increpar y gritar. Y Robert específicamente gritó: ¡Hijo de... ¡Apaga esa m***! ¿Qué te pasa? ¡Te descubrimos esta mañana! ¿Qué usted hizo al escuchar la reacción de su señor esposo? También reaccioné. ¿De qué forma y manera reaccionó usted? Grité. ¿Qué gritó? Esto no se le hace a los vecinos. Nosotros somos buenos vecinos. Esto no se le hace a los vecinos. Y en ese momento escuché la voz alta y clara. ¿De quién? De Eduardo Meléndez. ¿Qué dijo? Nos gritó, contestó y dijo: ¡sal para afuera! ¡Sal para el frente! Parte de lo que sucedió hoy allá en el Tribunal de Ponce. Analizamos este caso con la licenciada Ana María Strube, abogada de defensa. También se encuentra con nosotros el licenciado Manuel Quiliquini, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y la licenciada Laura Celis Roques, ex jueza. Gracias por estar acá. Gracias. Buenas noches. Bueno, estremecedor, ¿verdad? Este primer testimonio, ¿verdad?, de lo que ocurrió, la viuda del biólogo marino. ¿Cómo se puede analizar lo que ha sucedido hasta el momento en la vista preliminar? Bueno, lo que vimos hoy en la vista preliminar es la realidad de los tribunales. No obstante, el hecho de que esté televisado, repetido una y otra vez, levanta otra vez la inquietud de debemos estar televisando y transmitiendo estas vistas preliminares en una etapa tan temprana. Tan inicial en el Tan juicio. inicial. Es imposible pensar que ya el público, Puerto Rico entero, no ha visto esas imágenes 3 o 4 veces durante el día y no tiene ya una opinión preconcebida. Y ese es el primer testigo de la Fiscalía, el primer testimonio que tan solo ha presentado la fiscal del caso. ¿Opina igual? Sí, lamentablemente es una técnica de litigio, es que tú empiezas fuerte y terminas fuerte, y este testimonio matiza
todo lo que viene detrás y levanta estas pasiones, porque esa es la intención de la Fiscalía, levantar esas pasiones. El problema con esto es que levanta las pasiones en todo el mundo, incluyendo aquellos que sean potenciales jurados más tarde. Yo creo que yo tengo serias objeciones a que se televisen las vistas preliminares, porque primero, solamente Fiscalía va a pasar su prueba, defensa no necesariamente pasa prueba. La gente ve un solo lado y se cree que ese lado es lo que es. Como ex jueza, ¿complica esto verdad? Bueno, la decisión? Se podría decir que lo complica, pero ciertamente no lo objeto, porque yo entiendo que es una herramienta buena que tiene la ciudadanía, tiene la gente de Puerto Rico y ayuda precisamente a la confianza en el proceso. Yo entendería que incluso hay muchas quejas de las personas con la confianza a veces, que no se trabaja rápido, no se trabaja diligente en tribunales, y esto es una herramienta buena precisamente para que la gente esté enterada, y al final del día los abogados, sea Ministerio Público o sea defensa, tienen que hacer su trabajo en el momento de escoger el jurado, que es lo de la desinsaculación del jurado, y hacer las preguntas que corresponden para tener un jurado imparcial. Lo que pasa es que es distinto hablar de un juicio televisado por jurado cuando ya ha habido un filtro en el proceso, ya se ha dirimido controversias en la admisibilidad de la prueba o controversias que pueden generar algún tipo de prejuicio más allá de la prueba, que una vista preliminar que la estamos viendo cruda, que está pasando el desfile de prueba, hay objeciones, no se está explicando al público las objeciones y por qué, porque no se puede hacer, ciertamente. Así que cree ideas que pueden ser hasta erradas, que puede ser en detrimento del Ministerio Público, no siempre en detrimento del acusado, porque la versión que hemos escuchado en el día de hoy es una muy distinta quizás a la idea que tenían las personas sobre lo que había sucedido allí. Vamos a ver otro punto importante, ¿verdad?, de lo que sucedió hoy en el tribunal. Cuando yo observo los chispetazos salir del arma, me percato que son disparos. Corro hacia adentro de mi residencia para protegerme mientras escuchaba detonaciones una detrás de la otra. Mientras trataba de protegerme, sentía caliente, sentía chispetazos de cemento que brotaban y me caían encima, por la espalda, por las piernas. Entré a mi residencia y cuando al fin terminaron las detonaciones, me volteé a mirar al portón peatonal, esperando ver a mi esposo de pie allí, detrás de mí. Pero a quien vi fue a Eduardo Meléndez, apuntando nuevamente, y mi esposo en el suelo. Mochaira Vicente Cruz, viuda del biólogo. Margarita. Sí, me gustaría comentarles, ¿verdad?, que el testimonio de una viuda, me parece a mí, todos vamos a estar de acuerdo, va a ser desgarrador. Eso tiene que ser así. Lo que pasa es que en este caso en particular, la mujer habla con tal fuerza y tal claridad que ciertamente impresiona a cualquiera. Ahora, me parece que, y lo digo con mucho respeto, problema de los abogados cuando vayan a dirimir una cosa o la otra, ese es el trabajo de ustedes, pero que las vistas sean televisadas, estoy totalmente de acuerdo. Las cosas que se avanzan, los logros que se adelantan, no me parece que vayan a ir hacia atrás. No voy a, esa no, sin embargo, la pregunta que tengo es, ¿a ustedes les parece que cambia el escenario el hecho de que la mujer en su testimonio, la viuda, dijera que lo vio a él con el arma después de escuchar disparos y disparos? ¿Eso es beneficioso para la defensa? Lo que pasa es que tenemos que ver que hay 5 denuncias. Entre las denuncias que hay presentadas, ella a su vez es víctima de unas tentativas de asesinato. El fiscal tiene que pasar la prueba de disparar, tiene que pasar la prueba de que describa el arma. Así que estamos viendo un testimonio que conmueve, porque a su vez es la viuda, pero a su vez es prueba que tiene que presentar el Ministerio Público con esta testimonio. Pero la pregunta mía, licenciado, es que si cambia el escenario de esa persona imputada, de Eduardo Meléndez, el hecho de que la viuda diga, yo lo vi con el arma después de escuchar todos los disparos y ya mi esposo estaba en el piso muerto. Si fuese un juicio, si fuese una vista no televisada, te diría, no cambia nada, porque los abogados y los jueces estamos acostumbrados a esto. Ahora, cuando es televisada, el mensaje no va para el fiscal y el abogado, el mensaje está saliendo al pueblo. Yo lamentablemente entiendo que la Constitución tiene un derecho al juicio público y durante décadas lo hicimos con
periodistas en las salas. Sí, sí. Una vez tú Yo pones estuve televisión, te vas a dar cuenta, y es sutil, pero te das cuenta, los abogados estamos hablando a la cámara, los jueces están hablando a la cámara. Ese no es mi rol. Mi rol es presentar un caso objetivo para que se haga justicia. Pues tenían que haberse opuesto a que se transmitiera. Es que no dan el espacio a ponerse. Pero yo creo que ya lo hecho está. O sea, Ese es el sistema que tenemos ahora y pues tenemos que trabajar con eso. Si es el elemento de la televisión, o sea, de hacerlo, divulgarlo de esa manera, tiene un efecto, que es lo que presumo que ustedes están señalando, tiene un efecto sobre el criterio de los potenciales jurados en ese caso, porque evidentemente uno ve eso y se impacta tremendamente, y además los que no estamos acostumbrados a ver juicios todos los días y menos de esta naturaleza, pues tiene un gran impacto. Así que sobre los jurados pues puede haber un criterio un poco ya inclinado cuando ve este tipo de dinámica. Preconcebida sin haber escuchado la prueba, pero tiene un impacto también en el manejo de la sala. El funcionamiento de una sala, una vez sabemos que va a comenzar la cámara a transmitir, es bien distinta a la cotidianidad de los tribunales. Todo el mundo opera con una presión adicional. ¿Eso fue así para usted, jueza? Bueno, la verdad es que opera diferente, pero opera diferente yo pienso que para mejor. No lo veo, al contrario, no lo veo para peor, porque veo que los jueces están más cuidadosos, mucho más prudentes, los abogados se preocupan más también en el manejo de la prueba y ciertamente, en efecto, tiene un efecto, valga la redundancia, en el jurado, pero es para mejor. Para que el público tenga claro, esta es la vista preliminar. ¿Qué pasa ahora? Después de esta vista, se hace una determinación de causa y va para el juicio. Pero ya con esto que estamos viendo, bueno, pero esto tiene esto continúa, no es que se ha acabado hoy, y falta el contrainterrogatorio del abogado. El abogado no ha contrainterrogado, no se ha confrontado la prueba. Hay otra prueba visual, ¿verdad?, que fue admitida como parte de la evidencia que no ha sido presentada por el Estado. Y faltan varios testigos. Pero ten en mente lo que pasó con el caso de Jensen, que hasta estaciones de televisión suspendieron su programación normal para llevar el caso. Y eso lo que está alimentando es un morbo de una ciudadanía que no está educada en estos procesos, que ve, cree y llega a conclusiones, y esos van a ser mis jurados dentro de un par de meses. Es difícil. Bueno, gracias a los tres. Gracias por el análisis. Amigos, vamos a la pausa, pero cuando regresemos, Jorge Colbert Toro nos trae información súper importante sobre los incentivos de los médicos en la diáspora. Kimberly. La pregunta es, Laisa, ¿cuánto pagan los médicos de contribuciones? ¿Cómo podemos hacer que se queden aquí en Puerto Rico? Jorge Colbert te lo cuenta en Arroz y Habichuelas, en Lo que no te dicen. Además, necesitamos pasaporte para ir a los Estados Unidos. Llega a reaccionar la directora de Homeland Security, así que usted no se retire. Pero ahora, ¿usted sabía que el domingo se acaba la residencia? Pues se imagina que en el Coliseo hay una funeraria. ¿Cómo? ¿Una funeraria? Vamos a verlo. Video, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito busca crear conciencia y ha transformado un espacio en el Coliseo de Puerto Rico en una funeraria con un mensaje contundente: si vas a beber, pasa la llave. Se trata del After Party Bar and Lounge, un espacio ubicado en el tercer nivel del Coliseo que aparenta ser una discoteca con espacios para tomarte fotos, pero en realidad cuando entras te sorprende una funeraria. Nosotros no podemos pasar mano para llevar el mensaje correcto. Tenemos que decir a la gente lo que va a suceder. El tú manejar bajo los efectos borrachos, no bajo los efectos del alcohol, borracho, que solamente 3 cosas te van a suceder: o te van a arrestar la policía de Puerto Rico, o vas a morir tú, o vas a matar a alguien. Incluso crearon una alianza con Uber para regalar un cupón de 15% de descuento, y al salir del concierto tienen 6 espacios para realizar pruebas de alcohol. Ellos soplan en el alcohol sensor, que es el artefacto que se utiliza en la policía de Puerto Rico, y una vez esta persona da el porciento que no es permitido por ley, ¿qué hacemos? Inmediatamente le damos otro cupón que es entonces el que nos va a llevar hasta su casa seguro. Hasta la fecha se ha logrado impactar a más de 11,000 personas con esta alianza que busca brindar opciones, porque si bebes, debes pasar la llave. Bueno, mis amigos, Jorge Colbert Toro nos trae información bien importante que no te puedes perder en Lo que no te dicen. Adelante, Colbert.
Todos sabemos que hay escasez de médicos en Puerto Rico, sobre todo especialistas, y que hay un reclamo del pueblo y del gobierno de buscar incentivos y buscar herramientas para que permanezcan en Puerto Rico los que están ejerciendo la profesión, los que se están graduando, que no se vayan afuera, los médicos jóvenes que permanezcan aquí, y los que se fueron, que regresen. El problema ha sido que en los últimos años ha ocurrido una política pública un poco, a mi juicio, incorrecta, porque se ha mantenido un sistema en donde los mismos médicos con prácticamente las mismas profesiones, las mismas especialidades, están pagando a tasas contributivas distintas. Y miren cómo esto se ha ido complicando y dónde estamos al día de hoy con relación al tema de los médicos. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, en los intentos por reclutar médicos por necesidad de servicios se han aprobado varias leyes, entre ellas la ley 14 del 2017 y la ley 60 del 2021. Fíjense en la situación de la clase médica, la controversia. ¿De qué estamos hablando? Médicos están pagando tasas contributivas distintas porque les han cambiado las reglas de juego. Inclusive están haciendo las mismas funciones, especialidades similares, pagando tasas contributivas tan distantes desde 33% uno hasta 4% otro. Total de médicos, hay 9,000 médicos aproximadamente en Puerto Rico. Fíjense lo que está ocurriendo. De esos 9,000 médicos, cuando se hizo la ley, el beneficio para otorgar una tasa contributiva de 4%, alrededor de 4,500, es decir, la mitad más o menos de los médicos se acogieron al beneficio, es decir, pidieron y reclamaron ese 4%. Tienen que tener la residencia en Puerto Rico, tienen que dar 180 horas de servicio comunitario, y se supone, si hubiesen mantenido la tasa en 33%, que hubiesen pagado entre todos ese grupo 233 millones. Cuando se le hizo la reducción a solo 4%, lo que están pagando son 45 millones, es decir, el gobierno está absorbiendo 188 millones de dólares todos los años. Para que tengan una idea, como estos son por unos decretos contributivos de 15 años, nosotros vamos a absorber 2.8 billones de dólares en 15 años en incentivos contributivos a la clase médica. Ahora bien, de ese restante, cuando vino una segunda revisión al proceso, es decir, de esa mitad que quedaba, 2.700 médicos adicionales se registraron y pagaron una cantidad de dinero que fluctúa entre 3,000 y 5,000 dólares. ¿Y qué sucedió? Que cambiaron las reglas, se detuvo el incentivo y miren lo que ha ocurrido. Básicamente pagaron... hay 11 millones de dólares que se pagaron por otro grupo, lo que llamamos el segundo grupo de médicos, entre 3,000 y 5,000 para pedir el decreto contributivo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que el gobierno detuvo el programa. ¿Por qué? Por unas controversias con la Junta que les voy a presentar ya mismo. Al parar el programa, ¿qué ocurrió con estos médicos? Señores, que pagaron esa cantidad de dinero, no le dieron los beneficios. Oigan esto, hay 11 millones que están en las arcas del gobierno y hay 200 médicos que viajaron, que se mudaron de Estados Unidos, dejaron sus trabajos allá, vendieron sus casas, se movieron a Puerto Rico por la expectativa de recibir un beneficio contributivo que no se los dieron y están pagando hoy 33%. Y finalmente este grupo y el remanente de esos 9,000, todos están pagando nada más y nada menos que el 33%. ¿Cuál es la controversia? Que cuando comienza este programa, la Junta de Supervisión Fiscal, oigan esto, le envió no una, 4 comunicaciones al gobierno diciendo, miren, esto tiene un impacto fiscal, tienen que justificarlo. La proyección era en aquel momento entre alrededor de 80 millones de dólares. Y lo que ha ocurrido, miren todas las cartas que le enviaron al gobierno el 2 de marzo del 22, el 11 de abril del 2022, el 16 de junio del 2022 y el 21 de octubre del 2022, y el gobierno sencillamente no hizo los cómputos, no presentó la evidencia para sustentar los ingresos para poder absorber este golpe económico y se paralizó el programa. ¿Cuál es la situación en este momento? Tenemos básicamente la mitad de los médicos pagando 33% de contribuciones y la otra mitad un 4%, una diferencia abismal en dinero para el pueblo de Puerto Rico. Para hablar de esto está con nosotros el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Oscar Morales. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Y buenas noches al público. Tremendo tostón que tiene la legislatura aquí. Tremendo tostón. ¿Cómo resolvemos esto? Tú has explicado muy bien. Hay 2 sistemas contributivos para los mismos profesionales y exactamente en la misma mitad. Unos con el 4% y otros con el 33%.
nosotros estamos evaluando dentro de la reforma contributiva incluir a los médicos para bajar, ¿verdad? No estoy autorizado a decir el número, ya más o menos tenemos una idea, pero va a ser una rebaja sustancial, bien sustancial. Para los que están pagando 33. Para los que están pagando 33, porque los que están ya en el 4%, decreto eso no tiene problema, ¿verdad? Son para 4.500 médicos exactamente, porque podría aumentar de 2.790, que son los que ya han registrado, pues todavía nos faltan 2.000 y pico de médicos en registrarse. Así que yo apuesto a que esta reforma que está la gobernadora junto con un grupo de trabajo va a darle beneficio a esta clase. Hay una controversia y es que algunos de estos médicos, que los que pagaron los 3 o 4 mil dólares esto, no le devolvieron el dinero, y el problema que tienen ahora es que le está diciendo el gobierno, sobre todo el Departamento de Desarrollo Económico, si te devuelvo el dinero, te saco de la fila del reclamo del incentivo, por lo tanto no pudiese entonces aplicar, y la mayoría, solamente de esos 2.700, solamente 100 pidieron la devolución, los demás se han quedado con el dinero al otro lado. Esperando que esto se resuelva. Porque es una penalidad, lamentablemente, lo que están haciendo, ¿verdad? Si le devuelven la cuota de 3.000 a 5.000 dólares que dieron cada uno, pierden el turno. Y si esto se renovara, pues tendrían que ir nuevamente a la cola. Ok. Y yo entiendo, y estamos todos de acuerdo, que hay que incentivar para que nuestros médicos se queden y nuestros jóvenes sobre todo también tengan esos beneficios. Pero hay también, senador, otro problema, ¿verdad? Para complicarle la vida un poco más. No es justo que la clase médica, que es más que necesario que pague 4%, y que un trabajador, y que un maestro, y que un empresario pequeño comerciante esté pagando 33%. Eso es así. O sea, caramba, ¿cómo logramos un sistema mucho más equitativo? Por eso la reforma es bien importante, porque tenemos que hacerle justicia, no tan solamente a los médicos. Tú lo has dicho muy bien, hay muchos profesionales que todavía están en una tasa de un 33%, cuando tenemos unos pocos, con un 4%. Así que la reforma lo que busca es equiparar, hacer equidad en la reforma, en las contribuciones que nosotros rendimos. Una pregunta, sin que nos adelante, pero ¿se está considerando otras alternativas? Por ejemplo, reducir significativamente las contribuciones sobre ingresos y mirar otros ámbitos donde pueda haber recaudo. Se están mirando muchas cosas para los médicos, ¿verdad? Impericia médica, cómo podemos bajar las cuotas de impericia médica que redundan en unos gastos de prima exorbitantes para los médicos sin haber atendido ni un solo paciente. Estamos viendo alivios contributivos, como bien tú has dicho, en equipos, en operaciones administrativas de la oficina. Se está evaluando todo, ¿verdad? En un todo, para que todos los puertorriqueños podamos beneficiarnos de esta reforma. Como señalaba, las aseguradoras, la fiscalización para que paguen a tiempo. Tiene que continuar. Ahora mismo ACES acaba de emitir un pago de prima de más de 675 millones. Las aseguradoras tenían hasta el 26 de agosto para pagarle a todos los proveedores, ponerse al día. La pregunta esa es la pregunta. Nosotros todavía estamos esperando respuesta de la Administración de Seguros de Salud para que nos certifique si esa deuda se le pagó a todos los proveedores del sistema vital. Gracias, senador. Justicia a los médicos, pero también a los trabajadores que necesitan un alivio contributivo. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, de hecho, este tema lo estaremos hablando con nuestro panel político, así que usted no se mueva. Quédese con nosotros. Homeland Security nos responde si los puertorriqueños podríamos necesitar pasaporte en los Estados Unidos. Además, gobernadora, esto está caliente, lanza ultimátum a Arturo Garfer. ¿Estará en riesgo su posición? Eso lo estaremos analizando. Usted no se retire. Bueno, seguimos jugando pelota dura y esta vez entran al juego nuestro panel político. Y aquí se los presento. Jorge Georgie Navarro, representante del Partido Nuevo Progresista, licenciada Anibel Sloan, analista político y abogada. Nilda Pérez, presidenta del Proyecto Dignidad. Buenas noches. Licenciado Olvin Valentín, excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana. Gracias a los cuatro por estar acá, como siempre, los viernes. Bueno, quisiera comenzar con una reacción, ¿verdad?, a lo discutido en Lo que no te dicen por Jorge Colbert Toro. El gobierno detiene este programa de incentivos a los médicos en momentos en que nos hacen falta médicos. Hay escasez, de hecho, los otros días estábamos aquí discutiendo la escasez de geriatras, de especialistas en geriatría. Tenemos 87 para casi 1 millón de adultos mayores. Entonces, no vemos acción por parte del gobierno para atraer esos médicos que se fueron buscando, obviamente, un bienestar económico. De hecho, el senador Juan Oscar Morales fue claro de que se está trabajando para que eso que está discutiendo se revierta, no tan solo los médicos, sino los empleados, y podamos tener, no tengamos escasez. O sea, tenemos que adelantarnos lo que pueda suceder de aquí a 10 o 15 años.
estas profesiones toman 5, 6, 7 años en especializarse. De 10 a 15 años no, porque para el 2030, según el Colegio de Médicos Cirujanos, va a haber que tomar un avión para buscar un especialista. Se está tomando acción en el Senado y esperamos que se pueda lograr algo que vaya a tono con la problemática que tienen ellos. Licenciada. Eso es uno de los temas principales y de los problemas principales de Puerto Rico que hay que atender, la salud. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un ser querido enfermo, no hay nada más importante que buscar un médico que lo atienda y que lo cure. Pues entonces, si el gobierno está deteniendo proyectos e iniciativas para que nuestros médicos se queden en Puerto Rico, pues bien sencillo, el gobierno va por un lado y el país y las necesidades de la gente van por el otro. Así que yo invito y exhorto, por supuesto, a las personas encargadas de esto a que se pongan a mirar realmente cuáles son los problemas de Puerto Rico. Llevamos hablando muchos días de otras cosas que no tienen nada que ver con eso, y uno de esos principales es que los médicos se queden en Puerto Rico. Nilda. No, definitivamente lo que tiene que garantizar un gobierno para un pueblo es salud, seguridad y educación. Así que es una prioridad para Puerto Rico poder establecer un buen programa para nuestros médicos. Puerto Rico tiene la capacidad de graduar buenos médicos. Lo que pasa es que se nos van porque no hay nada que los atraiga, no hay un incentivo que puedan retenerlos aquí en la isla. Y lamentablemente una población que cada vez está más envejecida se va a volver un problema, ya es un problema y se va a agudizar de aquí a unos cuantos años cuando tú busques un especialista y no haya, como mencionaste, hay que ir entonces, coger un avión para ver un especialista y eso pues no lo podemos permitir en Puerto Rico. Licenciado, ¿se puede hasta hablar de una demanda de clase de estos médicos que se llegaron a Puerto Rico para beneficiarse de estos incentivos? Sí, definitivamente. Bueno, la crisis del acceso a los servicios de salud, todo el mundo lo conoce, ¿no?, en Puerto Rico. Y de hecho, eso fue lo que motivó este tipo de iniciativas, de los incentivos. Pero es que este tipo de incentivos tienen que ser balanceados porque no pueden ser que excluyan entonces a los locales y a los médicos que muchas veces no es ni por el dinero, se quedan en Puerto Rico porque quieren estar aquí. Pero yo añadiría a esto, a la discusión de la cuestión de los incentivos, que es bien importante, y retenerlos. Hay que también pensar en los servicios, el acceso a los servicios de salud. Si no tenemos unas infraestructuras de salud, hospitales, servicios para la población que necesita servicios, de nada vale asegurarnos de tener gran cantidad de médicos si no tienen dónde poder trabajar y ofrecer los servicios. Bueno, quisiera entrar en otros temas con ustedes. La muerte del activista conservador Charlie Kirk ayer pues levantó comentarios, levantó pasiones, ¿verdad? Provocó indignación y otros tuvieron otra manera de reaccionar. Y uno de ellos fue el secretario de Seguridad Pública, Arthur Garfer, quien en un escrito a través de sus redes sociales responsabilizó, ¿verdad?, a la parte democrática, de hecho al Comité Nacional Demócrata, lo responsabilizó de la muerte de este activista. La gobernadora hoy le lanzó una seria advertencia. Vamos a escucharlo. Yo creo que uno tiene que poder defender sus ideales, su manera de vivir, pero eso no puede provocarle a alguien que esté en desacuerdo conmigo o yo en desacuerdo con alguien, pues te voy a matar porque no me gustó lo que dijiste. Y ese nivel de intolerancia no se debe permitir, como tampoco se debe permitir las expresiones del secretario de echarle culpa a alguien. Esto no es porque ha manifestado X o Y en el pasado, eso no es ser responsable. Y yo no las tolero tampoco, ¿verdad? ¿Hay alguna acción que usted vaya a tomar? Bueno, yo creo que con mis expresiones va a ser suficiente. Habla de que sus redes sociales son personales y no son oficiales. Si no, pues bueno, volvemos. Si ese va a ser el tono para de aquí en adelante, pues no puede trabajar conmigo. Pero en términos del gobierno yo no voy a permitir que algunos se quieran tomar la justicia en sus manos o hacer acusaciones o adjudicaciones sin el debido proceso. Si ese es el tono, no puede trabajar conmigo. ¿Renunciará Arthur Garfer después de este ultimátum de la gobernadora Jennifer González? Yo entiendo que no. Él tiene su punto de vista, que lo conozco personalmente, aunque es un poco volátil en el ámbito republicano de gobierno a nivel de los Estados Unidos. Tiene que ser más cometido a la hora de tú escribir cualquier situación, ya que es el secretario de Seguridad Pública, en eso concurrió con la gobernadora, pero es un profesional y conozco su calibre y entiendo que, aunque fueron expresiones no merecidas y que fueron rechazadas por mucha gente del pueblo, hay que respetar también su punto de vista y su ámbito personal. No deja de ser el secretario de Seguridad Pública. Es correcto, no deja de serlo. Licenciada
Sloan, le pregunto, ¿verdad? Las palabras de la gobernadora fueron duras hacia su secretario de Seguridad Pública. Mira, aquí Jorge Colbert dice súper dura. Fue una advertencia, más que una advertencia, fue un regaño público, lo desautorizó de una manera, mira, contundente, ¿verdad? Y él dijo, y la voy a citar, le advirtió, que es lo que está compartiendo Laisa, que si usted sigue, secretario de Seguridad Pública, con ese tono de achacar culpas, no podrá seguir trabajando conmigo. Le pregunto, ¿debería él, o sea, se tiene que sentir realmente regañado, ¿no? Por supuesto. La violencia política es una cosa inaceptable y abominable. Eso es atacar a una persona, atentar contra su vida, su propiedad, hasta asesinarla, como ocurrió ahora, por sus ideas. Y la base de la democracia es precisamente la tolerancia al que no piensa como uno y la tolerancia a la disidencia y a la oposición. Habiendo dicho eso, lo que hizo Arthur Garfer, sabemos que es una fisura de carácter porque fue impulsivo. Y en la posición que él tiene tan importante del jefe de seguridad de Puerto Rico, tiene que ser comedido, tiene que ser una persona imparcial, objetiva, y entonces ahora dar la impresión de que él no va a tratar a todas las personas de la misma manera, sino que va a tener un favoritismo con los que piensan como él y no así con los que no piensan como él. Habiendo dicho eso, lo de la gobernadora, bueno, yo pienso que a quien le toca removerlo es a la gobernadora, porque ella fue la que lo nombró, ella es su jefa política, y realmente si ella entiende que él no le está haciendo bien a Puerto Rico y a la posición tan importante que tiene, es a ella que le toca removerlo. No dijo eso, no dijo que no está haciendo bien. Dijo que si va a seguir con esa forma de expresar, pues entonces hay que tomar una decisión. No, ella lo desautorizó y ella dijo que lo que no lo está haciendo bien. Incorrecto. Él lo está haciendo bien. Y de hecho no es la primera vez que ellos tienen un encontronazo, porque él también anunció que se iban a abrir aquí las bases militares cuando ella no sabía nada. También ahí lo desautorizó. Pero el mensaje no fue solo para Garfer, ella fue más allá y dijo que todos los demás jefes de agencia y funcionarios están escuchando el mensaje, así que el regaño, ¿verdad?, fue para todo servidor público. Yo creo que estuvo bien que hiciera eso. Yo creo que las expresiones de Garfer estuvieron totalmente fuera de lugar en el contexto y por la figura, el rol que él ocupa, pero ahora yo creo que eso también deben aplicarse la vara también, porque la propia gobernadora muchas veces utiliza su micrófono para ser arrogante con los periodistas o con la oposición, así que esa violencia política se manifiesta de muchas formas y todos deben poner en práctica ese contenido. Tengo a Jorge. No, yo quería plantear dos cosas. Uno, que la gobernadora, a mi juicio, hizo lo correcto, no solamente porque no puede permitir que esa controversia que ahora mismo está en Estados Unidos se traslade a Puerto Rico. Y en segundo lugar, le está enviando un mensaje a sus demás jefes de agencia. Y el mensaje es sencillo. Y es que cuando uno ocupa una posición en la rama ejecutiva, a diferencia de la legislatura que sale electo, su opinión personal o la política pública la hace la gobernadora con la Asamblea Legislativa. Los funcionarios nombrados se reservan sus opiniones para su casa, porque no pueden estar hablando de asuntos que le competen al que fue electo por el pueblo. Y ahí tienen que ser los jefes de agencia cuidadosos en sus expresiones, sobre todo porque tiene implicaciones sobre ella. Si permite eso ella en su gabinete y mañana salen 3 jefes de agencia con opiniones distintas, imagínense. Tenía que ponerle control inmediatamente. Bien desacertada. Yo coincido en que las opiniones fueron imprudentes. Él está acusando sin evidencia a todo un partido demócrata por la acción de una sola persona. Eso es generalizar y eso es fatal en el aspecto político. Y es traer, como dice Colbert, la controversia, la polarización entre los liberales, los conservadores, los de izquierda, los de derecha, al ruedo político local, que sí, obviamente, aquí se está viendo, ¿verdad?, esa división y esas posturas más marcadas, pero obviamente siempre respetando las opiniones de los demás. Vivimos una democracia y lo lindo de una democracia es que se pueda opinar, que se pueda tener ideas divergentes y juntos crecer en ese proceso de Además, establecer ideas. Según lo que dice Colbert, los líderes políticos tienen una responsabilidad inmensa sobre sus hombros de ser ejemplo, y el ejemplo es convertirse en emisarios de paz. No puede ser que ellos promuevan la violencia. Por eso es que la gobernadora le dijo eso al secretario, o sea, que, sí, bien dicho, que concurre con la gobernadora. Bien dicho. Por primera vez, qué bueno. Una pregunta. No es la primera vez. Una pregunta. O sea, Puerto Rico superó hace mucho tiempo la violencia política. Gracias a Dios. En la década del 70 fueron los últimos incidentes y no se ve dinámicas como esta.
Les pregunto cuán importante es, ustedes que representan diferentes sectores, que podamos tener diferencias como las tenemos, pero que el tono se mantenga dentro de unos canales de respeto y de civismo, como se ha dado los procesos políticos en Puerto Rico, y que no lleguemos a esas situaciones donde la violencia ocupa el campo de la discusión, donde las balas se imponen a las ideas, que nunca debe ser así. Siempre, por ejemplo, este panel siempre tiene discusiones, siempre tenemos puntos de vista diferentes. El hecho de que debatimos fuerte no quiere decir que salgamos de aquí. Pero hoy se han mantenido, mira, en orden. Siempre ha sido en orden. Hoy él se tomó las pastillitas. Sí, hoy estamos... Siempre ha sido en orden y nunca tomo pastillas, no necesito eso. Allá otros con la necesidad, no, yo no necesito eso. Estoy claro en eso. Yo creo que claro. Hace falta, yo estoy de acuerdo contigo en eso, y yo siendo parte de un partido de minoría, es difícil encontrar personas que uno pueda discutir ideas con respeto sin entrar en ataques personales, y lo triste es que eso se ha tornado cada vez más común, y lo vemos también en las redes sociales, y lo que modelan muchos líderes políticos e incluso a veces los medios de comunicación es lo que el público sigue como si fuera normal, atacar a otras personas por pensar diferente a ti políticamente. Gracias a los cuatro por esta conversación. Vamos con Kimberly, amigos. Gracias, Laisa. Y tengo que decir, mira, Georgie Navarro cumplió. Él dijo que nos iba a traer un batecito y aquí está el batecito, así que muchísimas gracias. Y bueno, usted votó la encuesta. Claro, concuerda con advertencia dada por la gobernadora Arturo Garfer. Un 74% dijo que sí. Gracias a todos por participar. Además, reactivan las redadas migratorias. ¿Podrían los puertorriqueños necesitar pasaporte? Ya está con nosotros la directora de Homeland Security y nos contesta todo esto, así que usted no se retire porque ella analiza todos estos ángulos que han salido. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Quédese con nosotros. Y movimiento militar genera preocupación en comunidades aledañas. ¿Qué impacto tiene sobre el pueblo? Le mostramos al volver. Está jugando pelotadura. Voy contigo, Margarita. Escuche esto. Bueno, seguimos jugando pelota dura. Revuelo ha causado la decisión del Tribunal Supremo que revirtió una orden en Los Ángeles sobre la paralización de los arrestos indiscriminados hacia los inmigrantes. Vamos a ver un resumen de lo ocurrido. ¿Cuán cierto es y si debemos preocuparnos o no si ahora hay que andar por Orlando ahí por Disney con el pasaporte en el bolsillo? Si tú aparentas latino, si tú hablas con acento, le da luz verde para detenerte. Y no debemos coger esto de manera liviana. Deberíamos andar nosotros con nuestros pasaportes. Tenemos un problema. Aquellos que son criminales, sacarlos, ese es el proceso que se está haciendo. No solamente son los que están sin papeles, los que estamos con papeles también vamos a tener un problema en el proceso. Es que yo no tengo problema. Y esos son, ¿verdad? Yo no tengo problema. Las políticas. Esas son las políticas de Trump que él ha establecido. Se dice que con pasaporte tenemos que andar en los Estados Unidos y que nos limitemos de hablar español porque quizás pudiésemos quedar en estas redadas. Pero nada, con nosotros se encuentra Rebeca González, directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Gracias por estar con nosotros, Rebeca. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ha visto el revuelo que se ha formado a raíz de esta decisión del Tribunal Supremo en votación 6-3, pues dando luz verde a los arrestos por raza, por hablar español, por lugar de trabajo y por el lugar donde se encuentra en ese momento. Sospechas razonables para motivar un arresto. ¿Qué reacción le merece? Pues, ¿verdad? Vale la pena explicar que esta decisión es una decisión que afectó al estado de California. El resto de la nación americana se deja llevar por el INA, que es la ley de inmigración. La ley de inmigración dice que los oficiales de inmigración y aduana tienen la autoridad de detener a una persona brevemente basado en hechos articulables que le llevan a tener una sospecha razonable. Hay 4 factores que determinó el Tribunal de California que los agentes de inmigración y aduana no iban a poder utilizar para hacer su sospecha razonable. Y esos 4 factores eran lo que tú mencionaste, que es el lugar de trabajo, que se encuentren en cualquier lugar, la raza, y ellos especifican que es el hablar español o inglés con acento. Esos 4 factores hoy en día nosotros los utilizamos
para desarrollar nuestras sospechas razonables. Ejemplo, si nosotros estamos en un área donde se frecuentan un alto nivel de personas sin estatus migratorio, nosotros utilizamos eso. Si nosotros estamos en un área en donde se frecuenta darle empleo a personas sin estatus migratorio, nosotros utilizamos eso. Todos esos hechos articulables nosotros los utilizamos para desarrollar la sospecha, para entonces preguntarle a esa persona cuál es el estatus migratorio. Son hechos totalmente subjetivos. Claro, eso no cambió para nada la forma en que nosotros hacemos nuestro trabajo. Ahora, en California, los agentes de inmigración y control de aduana no podían utilizar porque la restricción era que no podían utilizar ni uno, ¿verdad? Ellos tenían que desarrollar otros hechos articulables para poder detener a las personas. Oiga, ¿tenemos o no tenemos los puertorriqueños que usar el pasaporte en Estados Unidos o en Puerto Rico? Porque ciertamente el inglés lo hablamos con acento y muchos no tienen los ojos azules quizás como los tengo yo, que si me oyen hablar inglés van a saber que soy boricua. ¿Tenemos o que no llevar pasaporte? No, tenemos que andar con nuestra Real ID, con nuestra licencia de conducir. O sea, que lo tenemos que tener encima si estamos en los Estados Unidos. Bueno, nosotros, todo el mundo, todas las personas deben de tener algún mecanismo de identificación. Pero esto ha aumentado y obviamente a raíz de esta decisión del Tribunal Supremo aumenta más esta preocupación y para nosotros. No, la ley sigue siendo igual que siempre. El Tribunal Supremo emitió una decisión en cuanto a una restricción que había en el estado de California. Todos los agentes de inmigración y control de aduana a nivel nación han seguido haciendo su trabajo de igual forma. Las intervenciones han sido iguales. En donde único cambiaron fue en el mes de julio y agosto en el estado de California, basado en esa restricción temporera que tenían, que ahora el Tribunal Supremo la levantó. Directora, cuando las personas que ustedes han intervenido en Puerto Rico, ¿qué por ciento pues resultaron que no tenían, o que más bien tenían el estatus migratorio correcto y pues quedan? O sea, ¿en dónde fallan? ¿En dónde detienen a alguien que tenía los documentos al día? ¿En qué por ciento estamos hablando de efectividad, por decirlo de esa manera? Sí, nosotros aquí, ¿verdad? En Puerto Rico y a nivel nación trabajamos con inteligencia, ¿verdad? Nosotros tenemos órdenes finales de deportaciones que llevar a cabo, que ejecutar. Tenemos en esto, desde que comenzó en enero para acá, 8 meses creo que han pasado, nosotros hemos recibido 1.034 llamadas a nuestro centro de comunicación con diferentes querellas, diferentes reportes de personas sin estatus migratorio en el país. No obstante, han habido detenciones de personas temporeras que, por ejemplo, no tienen sus documentos consigo mismos y no tienen forma, nosotros no tenemos forma de saber qué estatus migratorio tienen y tenemos que detenerlos hasta que los certifiquemos. ¿Pero a usted le parece que eso es prudente? O sea, que ampliar más esos criterios para que los agentes de inmigración intervengan. Pero es que no ampliamos los criterios, es lo mismo, no ha habido ningún cambio. En California se restringieron los criterios. ¿Usted cree que eso no va a pasar más allá de California? No, pero es que ahora mismo California ahora mismo volvió a lo que dice la ley. Si vamos a entrar en cambiar, pues entonces tendríamos que cambiar la ley de inmigración y establecer que no se van a poder utilizar ninguno de esos factores. ¿Tenemos cifras de las detenciones que han habido hasta la fecha en Puerto Rico? Sí, hasta la fecha en Puerto Rico hemos arrestado administrativamente a 1.101 personas. De esos 1.101, 138 se le han sometido cargos criminales. Perfecto. Directora, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por la conversación. Pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Y hay tensión entre Polonia y Rusia. ¿Cómo nos impacta lo que está pasando en el mundo? El profesor Jorge Smith nos dice. Además, crece red de colaboraciones de la campaña. ¿Y los padres dónde están? ¿Quiénes llegan? Usted se entera al volver. Esto se va a poner buenísimo. A raíz de la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico y la intención, ¿verdad?, de detener a Maduro, la presencia militar de los Estados Unidos aumenta en la zona sur de Puerto Rico. ¿Cómo esto afecta la dinámica, las comunidades cercanas, los que viven allí? Veamos el siguiente reportaje de Luis José Moura. Puerto Rico vuelve a ser escenario de maniobras militares. Cientos de marinos entrenan en las costas del sur, mientras el Pentágono intensifica operaciones contra el narcotráfico en el Caribe. El sur en el tablero militar.
hemos tenido diferentes tipos de opiniones. Hay unos que entienden que están a favor de que tengamos este tipo de relación con la Marina. Hay otros que no, que entienden de que el ejercicio que se está llevando a cabo va en contra de sus principios. Proveamos recursos para lo que es la invasión de Venezuela. Eso son especulaciones que se levantan, ¿verdad? No vamos a permitir de ninguna manera de que sea unos ejercicios invasivos o que mantengan un bala viva. Y realmente aquí no hay ningún problema que estén. Nosotros los recibimos porque son parte de la nación. Tanta droga que eso por lo menos arriesga un poquito la lancha y eso. Yo soy ex militar y favorezco al 100% y ojalá que algún día Venezuela sea libre, ¿ves? La presencia militar dentro de lo que es la autoridad de Puerto de Ponce y toda la región sur siempre ha estado. O sea, no impide con el comercio regular, no impide con el comercio normal del puerto. Ellos son un cliente más. Ellos pagan su entrada, pagan su trabajo, se hacen trabajos de logística, se hacen trabajos de mantenimiento dentro del puerto. Eso mueve la economía del puerto, mueve la economía de la ciudad y mueve la economía del sitio donde ellos vayan. Las imágenes de militares que hoy se ven reviven el debate de la región sur como plataforma militar, turística, comercial y hasta humanitaria. Los puertos de Puerto Rico y los aeropuertos siempre han sido utilizados por la milicia de Estados Unidos para, ¿verdad?, tienen su presencia y sus actividades. Anteriormente, muchos años atrás, pues habían bases militares y demás, pero todavía hay una presencia. Y yo creo que estos puertos y aeropuertos sirven para abastecer no tan solo diría yo, el combustible, sino también agua, comestible. Así que yo creo que es una área importante mantener esta infraestructura lista para este tipo de actividad porque es un potencial grande de economía y desarrollo económico. Este puerto en particular también puede convertirse en un centro de mantenimiento, apoyo. ¿Por qué vino el ICON aquí? A certificarse, a darle las últimas terminaciones a la embarcación antes de entrar al territorio americano. O sea, el potencial que tiene el puerto sobre ese particular es enorme. Aparte de que nos podemos sacar del marco y la perspectiva de lo que estamos hablando, el aeropuerto Mercedita. Y en la región sur, tú tienes Salinas, Campamento Santiago, tienes Forales, tienes las facilidades militares cerca y no veo que sea un issue que pueda crear alguna particularidad sobre una operación de esa naturaleza. Entre promesas de seguridad y temores por la militarización, Puerto Rico vuelve a estar en el centro del tablero estratégico de las fuerzas de combate, por lo que el debate está abierto. ¿Somos escudo protector o terreno de riesgo? El sur en el tablero militar. Para reaccionar inmediato se encuentra con nosotros Rafael Cerame, consultor político internacional. Cerame, gracias por estar acá. Saludos, Laisa. Bueno, hacía años que no veíamos un respaldo tan amplio en el pueblo de Puerto Rico a la presencia militar en la isla. Y cuando esa presencia militar está vinculada a la lucha contra el narcotráfico, pues obviamente el respaldo de los puertorriqueños va a ser todavía más contundente. Y quienes se opongan o pretendan argumentar que eso le hace daño a Puerto Rico, lo que están es cayendo en el juego de sectores que se benefician de la actividad delictiva que promueve el narcotráfico. De hecho, también debemos tomar en consideración que este gran bloqueo militar, naval y aéreo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a Venezuela y Colombia, en pocas semanas va a provocar una escasez de droga en las calles en Puerto Rico. Sí. Y el gobierno debe prepararse para eso, por las implicaciones que tiene. Va a haber, la droga va a estar más cara, las organizaciones criminales van a entrar en choques por la escasez de la droga que esté disponible, y es una oportunidad para las agencias de orden público, tanto federal como locales, para prepararse para eso que es inminente y puedan sacarle provecho en operativos locales contra estas organizaciones criminales. Punto sumamente importante. Analizando el área económica, ¿verdad? ¿Cómo nos beneficiamos, ¿verdad?, de estas actividades y el posible aumento de las mismas, la presencia militar? El reportaje pone unos ejemplos muy claros. Por ejemplo, en el puerto de Ponce,
Los militares compran combustible. Esas naves tienen que abastecerse no solamente de combustible, sino de alimentos. Se tienen que suplir a esas tropas que están aquí y eso genera movimiento en la economía. Sin duda alguna, mientras aumente esa presencia militar, tiene un efecto en el comercio y en la industria de servicios marítimos y aéreos para todos estos equipos militares que están aquí. Y mientras acá, pues hablamos de estas actividades militares y del conflicto Estados Unidos-Venezuela con el narcotráfico, en Europa surgen nuevos conflictos y se incrementa también las tensiones allá. De hecho, vamos a pasar de inmediato con el profesor Jorge Schmidt, que nos analiza, ¿verdad?, lo que está ocurriendo allá en Europa. Adelante, profesor. Gracias, Laisa. Bueno, mientras eso pasa aquí en el Caribe y en Puerto Rico, en Europa se está gestando una nueva rivalidad entre Rusia y Polonia. Pero te voy a explicar cuál fue la provocación de Rusia que está generando eso. Pasaron 23 drones rusos sobre el espacio aéreo de Polonia desde Bielorrusia. Inmediatamente aviones caza de Italia y de Holanda fueron a derrotarlos. Entre esos los F-35 de los que hemos hablado aquí. Derribaron 5, los demás pasaron. Pero le voy a decir una cosa, tumbar cada dron de esos cuesta 200 veces lo que cuesta manufacturarlos. Por lo tanto, quiere decir que la OTAN le ha destinado recursos que podrían ir a Ucrania y está utilizándolos en Polonia. Pásame la próxima. Pero eso quiere decir que Putin midió la reacción de la OTAN para saber qué sucedería en caso de que hubiera un conflicto y le mandó el mensaje de que el conflicto de Ucrania podría empeorar. Y te voy a hablar un poco de Polonia, que es el gigante en ascenso. Tiene ahora mismo el tercer mayor ejército de Europa y si sigue así va a ser el primero. Tiene un gobierno nacionalista y antirruso por la experiencia del bloque soviético y de la Segunda Guerra Mundial. Ya invocó el artículo 4 de la OTAN, que indica que un país siente su territorio amenazado, pero es el paso preliminar para el artículo 5, que es el que autorizaría a la OTAN a atacar a Rusia. Y también hay un riesgo de cerrar el corredor de Suwalki, que es un pequeño estrecho de tierra que pasa desde Rusia, desde Bielorrusia, pero Rusia lo utiliza, pero tiene que pasar entre Polonia y Lituania para llegar a Kaliningrado, que es un territorio ruso, donde tiene la flota del Báltico y donde también tiene armas nucleares rusas. Y por supuesto que Puerto Rico también está en la mirilla como un posible blanco potencial. Empecemos por los ejercicios militares recientes de lo que estamos hablando ahora. Esas noticias y visuales recorrieron la prensa del mundo entero. También, por supuesto, Puerto Rico es un posible blanco si es que hay una guerra de la OTAN. Es muy poco probable, pero tampoco podemos decir que sea imposible. Si eso pasara, aunque sea poco probable, las cadenas de suministro se verían afectados y los costos de vida aumentarían. Y no digo esto para que te alarmes ni para que te asustes, pero para que estés informado de que hay eventos que pasan bien lejos de Puerto Rico y que te podrían afectar. Y ahora seguimos con Laisa. De hecho, profesor, tenemos aquí a Cerame que quiere reaccionar, ¿verdad?, a lo discutido por el profesor. Excelente el análisis del profesor. La violación del espacio aéreo de Polonia valida los argumentos del presidente francés Emmanuel Macron y de la primer ministra de Italia Meloni, de que Putin sigue siendo una amenaza para ellos. Esto obviamente es una señal de que Putin no está listo para llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones sobre Ucrania, porque de lo contrario no estuviese violentando el espacio aéreo de Polonia. Esto pudiera extender aún más las negociaciones, que Donald Trump anticipaba que con su elección acabaría el conflicto de Ucrania en cuestión de días. Pues eso fue un mensaje estrictamente político que resultó en una farsa. Y ya vamos para 3 años de un conflicto que en sus inicios apenas le daban unas semanas
a los ucranianos de poder aguantar la ofensiva rusa y miren por dónde va esto. Rafael, y ya Gran Bretaña y Francia ya enviaron buques para la zona del Báltico. Eso está involucrando a Europa completa. Jorge, Margarita. Sí, quería preguntarles un poco, y es la línea que el profesor Smith trae siempre a este programa, y es cómo Puerto Rico se afecta en términos positivos o negativos, ¿verdad?, de estas tensiones. Y me gustaría un poco enlazarla con la presencia militar aquí en la isla, que hemos estado hablando, beneficios para la economía, el turismo, ¿verdad?, los comerciantes, pero ¿nos hace un poco más vulnerables también? ¿O? Claro, bueno, aquí siempre hay presencia militar, pero sabemos que en los últimos días se ha incrementado y Puerto Rico se ha convertido en un lugar importante, una especie de portaaviones para la operación en el Caribe. Y eso llama la atención porque estas noticias, yo reviso la prensa del mundo entero todos los días y estas noticias de Puerto Rico han salido en periódicos hasta de China. Esto se está viendo en todo el mundo y por supuesto nosotros pertenecemos a Estados Unidos y a la OTAN y no es que sea una probabilidad alta, pero siempre que hay algún tipo de conflicto, pues se ven dónde son los puntos neurálgicos y es evidente que Puerto Rico está aumentando su valor estratégico para Estados Unidos en el Caribe. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, Alemania hundió barcos en el Caribe. Así que hay bastante precedentes de que el Caribe es un lugar importante para los enemigos de Estados Unidos. En este momento es obvio que Puerto Rico es una plataforma que está utilizando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para enfrentar a una narcodictadura en Venezuela, que es la puerta donde está entrando la mayor cantidad de droga a toda la región. En ese sentido, los puertorriqueños como ciudadanos americanos y Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos es en un lugar tan estratégico para estos objetivos, es natural lo que esté pasando, pero hay dos vertientes en las cuales Puerto Rico se ve afectado con este conflicto mundial. La primera es económica. En la medida en que se sigue extendiendo el conflicto en Ucrania, hay conflictos en Oriente Medio, la estabilidad de la economía mundial sufre. Y si a eso le añades la manera en que Donald Trump ejerce presión con los aranceles, pues tienes un ambiente global de inestabilidad económica que nos tiene que afectar. En términos militares, pues obviamente el mundo sabe que en Puerto Rico hoy hay actividad militar, pero no creo que más allá de eso, en esta etapa, eso sea una amenaza para Puerto Rico. Bueno, Rafael, también hay mucha gente en Puerto Rico que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Así es. Bueno, así que es parte de lo que nos afecta. A ambos, profesor Cerame, gracias. Gracias por la conversación. Pasamos con Kimberly. Muchas gracias. Laisa, estamos de celebración porque crece la red de colaboradores de la campaña y los padres. ¿Dónde están? ¿Quiénes llegan? Usted no se mueva de su televisor porque vienen grandes invitados. Gracias, Kimberly. Bueno, amigos, seguimos uniendo esfuerzos para la campaña y los padres, ¿dónde están? Y tenemos el estudio lleno porque hoy se une la licenciada Alexandra Fernández Navarro, presidenta de Atlantic University, además EDP University, con nosotros la doctora Marilyn Pastrana Muriel de Wesleyan Academy. Se une también la señora Débora Acevedo y de la Asociación Pro Bienestar Familia Comerieña, Nilka Velázquez, que vienen todas a hacernos anuncios importantes. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. En el caso de Atlantic University, ¿cómo se une la campaña? Nosotros nos unimos a la campaña abriendo nuestra universidad a la comunidad y a esta campaña en particular para que las instituciones sin fines de lucro y otras personas que quieran ser partícipes de la misma puedan tener una casa o un centro de encuentro para reunirse, concretizar sus planes y llevar esta campaña a un próximo nivel. Excelente. Y el ambiente, ¿verdad?, en la universidad, ¿cómo? Pues hoy justamente tuvimos un junte. Estuvo casa llena. Estuvo allí. Y fue muy especial, lo comparto de inmediato, ¿verdad? Allí estaban todos los sectores que ustedes puedan pensar apoyando la campaña y los padres, ¿dónde están? Allí estaba la academia, obviamente con ustedes aquí. Allí estaban las iglesias, Padre Quique, el sacerdote católico, estaban religiosos, estaban los líderes comunitarios, allí habían padres. Bueno, la verdad que fue un momento muy especial, agradecido. Gracias. Y lo que pudimos ver que muchas de las personas están ávidas de querer compartir y tienen ideas concretas de cómo pueden ayudar y entonces lo que necesitan es unirse. Y eso es lo importante. En EDP University se vistieron todos con la camiseta. Eso es así. ¿Me cuentan? Sí, nosotros, sabes que estamos por toda la isla y entonces cada una de las unidades, pues los empleados y estudiantes se pusieron su camisa de los padres donde están
y se vio un momento de mucha reflexión. Por un lado, los padres responsables quieren decir, nosotros estamos aquí con nuestra familia, apoyando a nuestros hijos, pero esa reflexión va en tono a que podamos disminuir esta violencia que, ¿verdad?, acoge a nuestro país. ¿Están las fotos ahí? ¿Están saliendo las fotos? Exacto, estamos viendo fotos de allá de bien ¿verdad?, entusiasta, bien entusiasta. Por ejemplo, descubrir ahora mismo que hay un 65% de empleados que tienen hijos. En la búsqueda, ¿verdad?, que nosotros los administradores nos queremos enfocar en hacer una campaña bien seria y que está conociendo también, están descubriendo datos nuevos que no los tenían gracias a este esfuerzo. Y el esfuerzo va a ser que se permanezca. Yo soy educadora, yo soy especialista en la edad temprana y sabemos que un niño bien atendido va a ser un ciudadano bien productivo. En el caso de Wesleyan Academy, que comienza desde los chiquitines hasta cuarto año, ustedes están también, además de promoviendo la campaña, pero brindando herramientas, ¿verdad? Esos padres que necesiten guías, porque los niños no nacen con un librito de cómo criarlos. Definitivamente ningún padre tiene un manual de instrucciones cuando ellos nacen, y la idea de la iniciativa, en el caso de nosotros le pusimos Present for my child, presente para mi hijo. Y la idea no se trata solamente de la adquisición de la camisa, sino de que podamos empoderar a los padres a través de escuela de padres y de talleres. Comenzamos el 24 de septiembre con 2 secciones y el 1 de octubre. La idea de esto realmente es que los padres puedan tener herramientas, y queremos extenderlo a la comunidad, que si hay algún papá que siente que de pronto está medio perdido, que no sé qué hacer con este adolescente, que no sé qué hacer con esta etapa y con este reto, pueda recibir herramientas, porque no siempre tenemos la respuesta. La idea es buscar ayuda. Y ahí está el ser sabios en buscar ayuda. Y háblame entonces, Milka, de la Asociación Pro Bienestar de Familia Comerieña. Cuéntame, ¿qué está pasando por allá? Lo primero que quiero puntualizar es que nosotros trabajamos con estudiantes de educación alternativa y para poderlos motivar nosotros hacemos diferentes actividades. Entre ellos pues los llevamos a diferentes pueblos, hacemos legados. Todos los últimos miércoles de cada mes tenemos la iniciativa de Sopas para el Alma, porque llevamos sopas a los lugares a los hospitales, a los centros de emergencia, para que los chicos se envuelvan. Y adicional a eso, también hablemos a los padres. Así que nosotros buscamos que a través de estas iniciativas, ya que atendemos estudiantes de 26 municipios de Puerto Rico, ellos mismos se conviertan en voceros para esta iniciativa. Claro, que rieguen la voz. Exacto, y en lo que podamos nosotros lograr con ellos, alcanzar con ellos, ellos también puedan promocionar esta campaña y podamos también ser portavoces de que necesitamos a los padres involucrados en el desarrollo de los estudios. Yo quería, bueno, primero mis felicitaciones a todas las instituciones por unirse a este esfuerzo, y un abrazo especial a la doctora Pastrana. Tengo el privilegio de ser parte de la facultad de DPI University del Instituto de Política Pública, pero quería preguntarle a ustedes, porque su vocación es la educación, son educadoras. Y la herramienta más importante en todo este esfuerzo de transformación social es la educación. Y yo lo que le quisiera preguntarle brevemente, si cada una pudiese decir qué punto importante o qué acción fundamental debemos de hacer todos, no solamente el gobierno, sino toda la sociedad puertorriqueña en esta estrategia de tratar de frenar la violencia juvenil y el maltrato de nuestros niños. Pues yo diría, lo más importante es tener un llamado abierto a que los padres o los niños, sin estigma alguno y sin juzgar, se atrevan a confrontar las situaciones que están enfrentando en sus casas, en sus hogares, y que nosotros tengamos disponibles, porque los hay. Hoy nos dimos cuenta, hay miles de programas disponibles. Aparte de la educación, hay muchas entidades sin fines de lucro que están dando servicios, pero también no se sabe que están dando esos servicios, porque no tenemos un lugar céntrico donde se pueda dar esa información y se pueda colaborar para hacer disponible esos servicios a la comunidad. Doctora Pastrana. Sí, es importante, yo creo, y ustedes tienen aquí el medio, de dar la repercusión que tiene la violencia. Pues nadie quiere pasar violencia, pero no han podido divulgar
los estragos que tiene la violencia a largo plazo, porque la sufrimos en el momento de todo tipo, los niños vulnerables, pues entonces cómo eso va a traer la consecuencia de violencia por violencia, y eso definitivamente sería la raíz de cómo resolverlo. A nombre de Jugando Pelota Dura y de Ferdinand, de todos los que estamos aquí, gracias por unirse a este esfuerzo. Sabemos que son muchos más y vamos a seguir trayéndolos aquí, hablando con ellos y motivando, regando la voz para que esta campaña llegue por todos lados y todo el mundo se pueda identificar. Y gracias a los jovencitos que están aquí con nosotros. Gracias, sí, a los jóvenes. Muy bien.